A la mesa redonda Jesús Maraña, quien viene en representación del portal infolibre.es, donde se desempeña como director editorial, es periodista por la Universidad Complutense de Madrid y ejerce esta profesión desde 1981. Tiene amplia experiencia en televisión, radio, pero principalmente en diario y revistas. Ha sido redactor jefe del diario El Mundo y ha participado en la fundación del diario El Público, donde en 2010 hasta el cierre fue su director. Participa desde hace años en programas de debate, televisión y de radio. Le doy la palabra. Gracias, Alex. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo voy a procurar seleccionar para no repetir demasiado algunas cosas que ya Adolf y Marta han dicho y que obviamente estamos de acuerdo en parte del análisis, o en gran parte del análisis que han hecho sobre los medios y sobre por qué estamos aquí. Sí es, bueno, me parece que es una característica pues destacable, que son medios complementarios, es decir, que lo que está surgiendo desde hace tiempo en lo digital es un montón de iniciativas que van escogiendo algún tipo de especialización, ¿no? Puede haber alguna parte de contenidos donde se compite, pero Internet lleva a la especialización claramente, salvo lo que son cabeceras de los grandes grupos editoriales, y eso creo que ha tenido que ver en el hecho de que en los últimos años pues hayan surgido medios que podemos y debemos, a mi juicio, hacer cosas juntos porque nos complementamos y porque se acabó hace ya mucho tiempo también esa mentalidad o esa realidad de que alguien tuviera su periódico y llevara debajo del brazo una especie de señal de identidad. Pues ahora obviamente cada ciudadano elige su propia carta de medios, de periodistas, de blogs, de historias, más que de otra cosa, especialmente ya en lo que son los smartphones y demás. Pues yo diría que casi se eligen historias y nombres y crédito, ¿no? Es decir, gente que te ofrece credibilidad en asuntos que te interesan, ¿no? Y eso lo ha cambiado todo. Por ir respondiendo un poco a las preguntas que nos planteaba Alex de contenidos y bueno, evitando en lo posible alguna reiteración, Infolibre nació en 2012 y nació de una reflexión, intentamos que fuera muy autocrítica, de un grupo de gente que salíamos también de público. Yo tengo que decir que fue una experiencia absolutamente apasionante durante 4 años y medio, y de allí salieron unos cuantos medios porque había mucha pasión por el periodismo y había mucho talento y compartíamos una serie de principios que una cosa que se da pocas veces en la vida y los que llevamos mucho tiempo ya en el oficio por una cuestión simplemente de años, ¿no? De la putada de hacerse viejo y eso, pues es verdad que no es sencillo estar en un medio en el que la redacción se convierta en el principal motor de contenidos y de decisión de contenidos, ¿no? Y que con todos sus defectos y peculiaridades había una dosis de libertad estupenda, ¿no? Y yo creo que eso tuvo que ver en que luego, cuando se frustró el final de la operación, que daría para un debate largo, intenso, de allí surgieron iniciativas muy interesantes y muy diferentes, es decir, desde Revista Mongolia, Diario.es, Infolibre, La Marea, Alternativas Económicas, El Libro, es decir, medios muy diferentes. Bueno, un grupo de gente que venía de la sección política de Público y yo mismo, como decía, hicimos una reflexión autocrítica. Intentamos analizar cómo estaba el panorama del periodismo, de los medios, la crisis que atravesaba. Estábamos obviamente ya en la época más intensa de los ERES y de la reducción de plantillas, etc. Y los condicionamientos de los medios, ¿no? Hicimos una cosa que a mi juicio se hace poco en este país, que es mirar fuera y que es intentar ver qué se está haciendo por ahí, que con ciertos elementos condicionantes que son, bueno, queremos hacer periodismo de lo que sabemos un poco o nuestra experiencia ha estado más concentrada en eso, periodismo político, de investigación, económico y tal. Se está haciendo por ahí algo en lo digital que esté funcionando y que cumpla esos requisitos. Y a eso dedicamos unos meses, a ver qué se estaba haciendo por ahí fuera. Y entre los medios más singulares que encontramos, que conocíamos un poco por referencias y por algunos scoops que habían levantado, ¿no?
estaba Mediapart. Mira, si pinchas la pestaña, así vemos un poco. Gracias. Pues encontramos Mediapart, es un digital francés que en su día lo montaron un grupo de periodistas, un exdirector de la redacción de Le Monde, Edwin Plenel, que como sabéis Le Monde era una cooperativa redaccional, ¿no? Y en un momento dado peligró la mayoría accionaria de la cooperativa porque entraban nuevos accionistas. Edwin Plenel lo que planteó fue un pulso para intentar mantener la propiedad, la mayoría accionarial en manos de la redacción, lo perdió y dimitió y se fue. Y con gente de otros medios, periodistas que salían de Liberación, de Figaro, de distintos medios franceses, fundaron un digital que se llama Mediapart, que es exclusivamente de periodismo de investigación y es exclusivamente de pago, no admite siquiera publicidad, es exclusivamente por suscripción, ¿no? Lo fundaron y cuando nosotros empezamos a hacer ese ejercicio de reflexión a mediados de 2012, estaban ya en beneficios. A los 3-4 años alcanzaron los beneficios. Yo le puse un email a Edwin Plenel y le dije, mira, somos un grupo de periodistas que venimos de Público, él conocía Público, y nos gustaría veros y conocer a fondo el proyecto, cómo lo hicisteis y qué recursos necesitasteis, cómo lo montasteis, ¿no? Y la verdad es que inmediatamente nos convocó y nos recibió en París y nos enseñó algo que también no es fácil, pero es muy, muy interesante. Nos enseñó las tripas de Mediapart. Nos reunimos con la redacción, con la gerente, con él mismo, y nos explicaron sobre todo los errores cometidos y lo que les costó llegar al punto de equilibrio. Necesitaron además muchos recursos para conseguirlo. Bueno, muchos recursos para lo que nosotros podíamos conseguir nos parecía muchísimo, porque eran 6 millones de euros hasta que consiguieron llegar al equilibrio. Bueno, nosotros después de escucharlo y de estudiarlo, les explicamos también qué teníamos en la cabeza y algunas pruebas que teníamos en marcha en los ordenadores, ¿no? Y les explicamos la diferencia que encontrábamos entre Francia y España. Es decir, en Francia hay una mentalidad mucho más profunda y arraigada de dar valor a lo cultural, a la información, al cine, a la creación en general. En España cuesta mucho más. Es decir, nosotros sabíamos, éramos conscientes de que ir a una fórmula de reivindicar el pago por la información iba a costar mucho, ¿no? De manera que nuestro modelo era mixto ya de entrada, ¿no? Nosotros pensamos que sí teníamos que intentar esa tendencia y reivindicar que los principales ingresos de un medio tienen que ser a través de los lectores, pero que teníamos, para darnos a conocer y para poder hacerlo por mucho menos de 6 millones de euros, que no íbamos a poder conseguir, pues que hubiera una fórmula mixta de ingresos que también tuviera la capacidad de que entrara publicidad. Bueno, Edwin Plenel, y cuento esto porque es fundamental para entender por qué nos lanzamos a hacer Infolibros, porque la decisión tuvo mucho que ver con eso. Cuando desde Mediapart, a las 3 semanas de este encuentro, me llama Edu y me dice, oye, podemos vernos en Madrid, nos vamos, su número 2, su director, François Bonnet y él, queremos hablar con vosotros, ya lo hemos planteado a nuestro consejo y queremos haceros una propuesta. Y nos reunimos, no teníamos oficina, nos reunimos en un restaurante en Madrid, durante 5 horas les enseñamos todo lo que teníamos en marcha, hasta el nombre que lo acabábamos de decidir, para la hipótesis de que saliéramos, de que consiguiéramos los recursos necesarios. Y después de esas 4 horas, por cierto, él hablando en francés y yo en español, y en el lenguaje del periodismo nos hemos entendido siempre, pues nos chocamos la mano y él dijo, oye, contad con nosotros y somos un socio más, un accionista más. Eso fue lo que nos decidió a intentar. Porque la reflexión de él, de esa otra parte, de Mediapart, de un medio extranjero que está funcionando, que tiene prestigio, que ha conseguido, entre otras cosas, acabar con la carrera política de gente de la derecha y también de la izquierda en Francia. Desde el ministro de Hacienda de Causat y antes de eso, Sarkozy le debe mucho a Mediapart al hecho de haber tenido que dejar la presidencia. Es decir, tiene una rabiosa independencia editorial, aunque sus principios son neta y claramente progresistas. Pues Edwin decía, mira, esto es un laboratorio permanente, nadie tiene la fórmula de por dónde van a ir las cosas, qué es lo que va a funcionar más, menos, mejor. Y nosotros creemos que tiene mucho interés
que medios en distintos países colaboremos en mantener y en sostener un periodismo independiente de verdad y riguroso. Y eso fue lo que nos lanzó en el sentido de que la condición que puso fue: nosotros participamos siempre que garanticemos que la mayoría accionarial es de los periodistas. Y lo que hicimos fue montar un modelo empresarial que garantice eso, a imitación de Mediapar, que consiste en que la capitalización del paro y los ahorros que pudimos poner los fundadores, los periodistas, se añaden a la parte que pone también Mediapar, que son periodistas, los accionistas de Mediapar, y una pata que no existía en España y que tiene Mediapar, que se llama la Sociedad de Amigos de Mediapar, y es lo que hicimos aquí también, Sociedad de Amigos de Infolibre, que es el cauce, es una sociedad limitada también, porque es mucho más sencillo que hacerlo vía fundación u otras fórmulas empresariales, que es el cauce por el que cualquier ciudadano puede ser accionista y propietario de Infolibre. Eso sí, respetando en el pacto de socios que la mayoría accionaria la tenemos los periodistas. Insisto en esto porque es que no hay medio en el mundo que no se autocalifique de independiente. Pero claro, el problema es demostrarlo sobre todo desde el minuto 1 y en el día a día. En el minuto 1 es la fórmula empresarial, que hay diversas fórmulas. Puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad de 4 amigos, puede ser la que usted quiera. Pero tiene que demostrarse que de verdad no depende de otros factores y otros actores, ¿no? Entonces el reparto accionarial en Infolibre es diáfano, es transparente y es una mayoría accionarial de periodistas españoles, el 10%, es decir, sumamos un 42% los periodistas españoles, un 10% Mediapar, los franceses, un en torno a un 4 y pico, 5% la sociedad de amigos, y el resto son pequeños inversores que ninguno de ellos puede superar en acciones lo que significa cualquiera de los otros accionistas, ¿no? De manera que se garantiza que es imposible que esa mayoría accionarial se pierda. Bueno, entonces, sin descubrir el Mediterráneo, sino intentando imitar esa fórmula que ha sido de éxito en Francia, con una cualidad diferente, que es lo de hacer un modelo mixto, lo que hicimos fue un diseño de un periódico digital, que es Infolibre, que apuesta por la especialización en periodismo de investigación política, económica, con una sección también de cultura, que nos parece imprescindible pues tener un espacio para el pensamiento, para la cultura, para el arte, para el cine, etcétera, que tiene todo que ver con el interés también por la información, ¿no? Y para demostrar que está superado a nuestro juicio también el clásico debate eterno y cansino, a mi juicio, debate entre el papel y lo digital, desde el minuto 1 también sí planteamos, y a Mediapar le pareció muy interesante la idea, ellos no la tenían, están empezando ahora con ello, de sacar a la vez un mensual en papel, que se llama Tinta Libre. ¿Por qué? Pues porque nos parecía que lo importante era hacer periodismo riguroso, de calidad, independiente, y lo de menos es el soporte. Y sin embargo sí nos parecía interesante lo siguiente. Yo recuerdo una de las cosas que se decían de público cuando la edición en papel llegaba a su fin, era: joder, Público ha sido un fenómeno que consiguió interesar sobre todo a gente que estaba en lo digital y que no se gastaba un duro en papel, ¿no? Y era una desgracia tener un periódico en papel que interesaba mucho a quienes ya estaban en el mundo digital. A nosotros nos parecía interesante crear un medio que consiguiera conectar, por decirlo así, esos dos mundos y ayudar a la gente que está a caballo entre esos dos mundos y que utiliza indistintamente esos dos, ¿no? Conscientes de que uno, el papel, va hacia abajo y el otro, pues es la realidad, no es que sea un nuevo medio, sino que ya es la realidad digital, ¿no? Y nos podía servir además para captar la atención y sobre todo la fidelidad de gente a la que pedíamos: suscríbete a Infolibre, que cuesta lo que cuesta un cubata al mes, siempre pongo ese ejemplo, y si quieres recibes en tu casa un mensual en papel todos los meses, que es para lectura reposada, tranquila, en profundidad y con firmas, pretendemos al menos, de calidad, ¿no? Bueno, y eso es un poco los soportes que pusimos en marcha: Infolibre, lo digital, y Tinta Libre en papel, y con esa estructura empresarial.
partíamos en esa reflexión autocrítica que decía, que han citado de alguna manera ya Adolf y Magda. Partíamos de una realidad y de una autocrítica, es decir, el periodismo, sobre todo lo que tiene en este país es un problema de credibilidad. Y en ese sentido hemos sufrido una crisis que, aparte de la tormenta perfecta y de no haber entendido tampoco ni las empresas, ni a mi juicio, tampoco nosotros los periodistas, en su momento lo que significaba Internet. Pero aparte de eso, de esa tormenta perfecta, lo que ocurrió es que, igual que en la política, lo que se produjo ya hace tiempo fue un alejamiento total de los ciudadanos porque llegaron a la conclusión, o llegamos a la conclusión de que los políticos no tomaban sus decisiones de manera autónoma, sino condicionados por los poderes económicos, financieros, etc. Pues yo creo que hace tiempo que los lectores también han ido huyendo porque no se fían, porque no confían en la prensa, porque han decidido que los medios estaban obedeciendo a otros condicionantes. Lo has citado al final, Magda, el ejemplo de Prisa, pero claro, no es que tengan en su accionariado, es que los propietarios ahora mismo de la mayoría accionarial, de la mayoría de los grupos de comunicación grandes, incluido Prisa, es que son los acreedores, son los que tienen el endeudamiento de esas mismas cabeceras, bancos y grandes empresas. Porque hay grandes empresas que, sin ser entidades financieras, también están soportando el endeudamiento de esos grupos. De manera que eso explica, por poner un ejemplo, por qué un medio progresista como era en origen el ideario del diario El País, porque en un momento dado deja de defender los sistemas públicos de pensiones y pasa a defender los fondos privados de pensiones. Claro, pero si es que si en la mesa de los accionistas están 3 bancos y varios fondos de inversión internacionales, pues lógicamente afecta a la línea editorial, al margen de las individualidades. Cambio, de alguna manera, el cambio de paradigma en el que ya vivimos desde hace tiempo, ¿no?, en la profesión. Efectivamente, ahora mismo es que son los ciudadanos los que tienen toda la capacidad para usar las herramientas digitales y subir a ellas información, opinión, análisis, etc. Pero claro, yo creo que en un momento dado, lo que nos pasó a los periodistas que pensamos, llega a Internet y nos roba la función, nos quita la capacidad de hacer lo que hacíamos. Y a otros, dentro de nuestra profesión, lo que se les fastidió fue el púlpito, ¿no? Aquella cosa de haber pensado que esto consistía, este oficio, en dar sermones por la mañana y en que todo el mundo hiciera. Cuando digo todo el mundo es especialmente pues, los actores políticos también tenían que estar a la espera de que los directores de turno decidieran cuál era la agenda o qué tenían que hacer, y viceversa. Si el poder lo tenía de una manera más clara el político, influía más en el director. Bueno, todo eso se ha roto hace tiempo, porque esto ahora tiene que ser un diálogo permanente entre lectores y periodistas. Nosotros en Infolibre lo que hemos propuesto es un pacto entre periodistas y lectores. Es decir, nosotros, que somos X periodistas, estos son los accionistas de este periódico, estos son nuestros principios y demás, nos comprometemos, acertando y equivocándonos permanentemente, nos comprometemos a hacer un ejercicio honesto de periodismo. Y os pedimos que vosotros os mojéis, es decir, os suscribáis, le deis un valor a lo que hacemos y a cambio tenéis la garantía de que nosotros cumplimos nuestra parte. Y que compartimos además todo ese riesgo, por decirlo así. Y eso, cuando digo riesgo, me refiero a los propios contenidos, porque es verdad que nos ha cambiado la función todo esto a los periodistas. Y yo pongo a menudo el ejemplo del hundimiento del edificio aquel de Bangladesh, donde murieron 1.900 personas que estaban trabajando en condiciones infrahumanas para empresas textiles. Lo digo porque eso se ha repetido y se repite con distintos ejemplos, pero eso me parece que es diáfano. Allí no había periodistas, pero sí había varios cooperantes de ONGs, que son los primeros que estuvieron entre los escombros de ese edificio ayudando a la gente, y se encontraron papeles, facturas de trabajos textiles que se hacían en aquella fábrica. Lo que hicieron fue escanear esos papeles y nos los enviaron a varios medios. Y ahí empieza la función que se mantiene, a mi juicio, de lo que debe seguir siendo el periodismo, que es hacer el trabajo de comprobar, contrastar, pedir la versión.
de los afectados y obviamente correr el riesgo de dar la información y de atenerse a las consecuencias. Y presentar la información, porque en eso también se demuestra si un medio es independiente o no. No es lo mismo titular diciendo el Corte Inglés, Mango e Inditex fabrican en condiciones infrahumanas en Bangladesh que meterlo en el párrafo 17 escondido en letra pequeña. Ahí se demuestra el trabajo y la independencia del medio que publica. Bueno, pues en ese nuevo ecosistema, que yo creo que es la realidad y que vemos a diario, que cuesta admitirla. Yo entiendo que en grandes grupos editoriales y de comunicación cuesta admitir que esa realidad es así, es decir, que no tienen ya ni la misma influencia ni las mismas consecuencias los sermones y los editoriales y las campañas perfectamente hilvanadas para tener influencia en decisiones políticas o incluso electorales, que lo que creemos que sigue siendo lo que es nuestra obligación en el oficio. Citaba al principio, Adolf, a Julia Callé y el libro sobre salvar los medios de comunicación. En ese libro que Julia hace pone el ejemplo precisamente de Mediapart como una de las fórmulas de referencia. A mí lo que más me interesa es cuando llega a la conclusión contra lo que es la mentalidad de Internet igual a gratuidad total, que se instalamos entre todos hace mucho tiempo. Ella hace un análisis en distintos países, en distintos mercados, sobre los ingresos de los medios y llega a la conclusión, literal, los contenidos de pago son el futuro de una industria de la que está huyendo la publicidad. Es decir, que contra lo que se piensa y que fue otro error de origen de todo lo que nos ha pasado, que es que teniendo grandes audiencias, la publicidad se multiplica y por lo tanto ese era el sustento del nuevo negocio, por decirlo así. Eso no solo falló, porque las tarifas publicitarias se fueron a la mierda directamente en muy poco tiempo, ¿no? Mientras que los contenidos editoriales que se tenían se infravaloraron directamente, puesto que se colgaron gratis en Internet. Lo hicieron todos los grupos editoriales. Romper eso está costando y va a costar mucho, y en unos países más que en otros. Pero yo creo que no hay que olvidar que esto viene de ahí. Y lo explico paralelamente al problema de credibilidad, que son dos cosas distintas, pero no distantes, ¿no? Pero frente a quienes piensan que la publicidad sigue siendo el horizonte para que un medio pueda tener una redacción periodística y funcionar y tener beneficios y tal, el estudio, por ejemplo, de Callé propone no solo una fórmula que tú has explicado de una posible fórmula de propiedad, sino también en el funcionamiento diario que garantice una independencia. Dice, ojo, es que la publicidad va a seguir yendo a menos en lo que se supone que son los ingresos fundamentales de un medio. Para concluir en ese terreno, o son los lectores a los que convencemos de que lo que hacemos tiene un valor, merece la pena y tiene un coste, aunque sea muchísimo menor que el que tenía comprar el periódico en el kiosco, o si no, es muy difícil que se ejerza este oficio y sea sostenible y rentable si no se depende de otros. Y ella además dice que los ejemplos que se han intentado, salvo excepciones en Latinoamérica, en Estados Unidos, dependiendo exclusivamente de fundaciones, por eso ella plantea otra fórmula mixta, distinta, pues al final también dependen realmente de los intereses de alguien, ¿no? Podríamos hablar de lo que es el Foro Davos y de toda la gente que se dedica y que presume y que visibiliza mucho su carácter, digamos, benefactor, pero siempre hay un interés detrás del que pone X millones de euros para que un medio funcione, investigue o no investigue. Estoy recordando un medio en El Salvador que era un gran medio de investigación hasta que la fundación de jesuita que lo patrocinaba, llegó un momento en que interesaba mucho investigar una historia que estaba relacionada con las propiedades y el patrimonio de los jesuitas, ¿no? Es decir, nadie sabe, creo, cuáles son las fórmulas de futuro de negocio del periodismo que hagan sostenible una redacción periodística. Pero nosotros planteamos que esta es una de ellas, en la que estamos intentando asentar, ¿no?
Y por dar los 4 datos que también en las preguntas de Alex hacías, estamos creciendo lentamente, pero creciendo desde el primer momento. Hay una desproporción que nos parece muy positiva entre la audiencia y el número de suscriptores. Estamos ahora mismo en 7.400 socios suscriptores y estamos en una audiencia de 1.300.000 usuarios únicos y 5 millones de páginas vistas. Esa desproporción nos permite por lo menos confiar en que hay tal margen para crecer en suscriptores que es factible llegar al punto de equilibrio que en el ritmo que vamos de crecimiento, y vamos ahora 3 años y pico, a finales de este año, principios del próximo, estaríamos en el equilibrio, y a partir de ahí pues sería sostener y por supuesto mejorar, reforzar. Somos 16 periodistas en plantilla, 2 personas en administración y atención a socios. Lo que es la publicidad convencional, que es lo que decía del modelo mixto, lo lleva, no tenemos equipo comercial, lo lleva una empresa externa de las que funcionan en internet, que lo hace todo de manera automática, se llama Arconio, es una de las que existen. Y tenemos 6 becarios siempre rotando con acuerdos con distintas universidades, por supuesto pagados y asegurados. En cuanto a los contenidos, las secciones principales, y por explicaros mínimamente el modelo, cuando decía mixto, que es de pago y abierto, nosotros creemos que lo que no tiene sentido ni en España, ni en Francia, ni en ningún sitio, es pretender cobrar o que alguien pague por la información que ofrece todo el mundo. Por eso hacemos una sección en el centro, la columna de actualidad, que realmente es un rodillo de teletipo de los temas que pueden estar en cualquier medio, ¿no? Y en la columna de la izquierda, en la columna ancha, veis una llavecita delante de muchos de los temas que indican que esos temas son de elaboración propia o de investigación propia, y que, salvo lo que es el titular y los destacados, el contenido completo, los documentos que se adjuntan, todos los materiales, solo son de acceso para quien se suscribe, para quien sea socio de Infolibre. Es un modelo mixto de la apuesta por la investigación propia y lo que es la agenda que está accesible a cualquier medio. Consideramos que por eso no se puede cobrar ni pretender cobrar, ¿no? Y a la derecha, en opinión, que en Infolibre ha tenido un peso determinado la opinión, porque desde el principio, cuando presentamos el proyecto a un montón de gente, la sociedad de amigos de Infolibre se apuntó gente del mundo de la universidad, del cine, de la música, etcétera, y del periodismo, de la comunicación, que bueno, creyeron que el proyecto era interesante, que valía la pena, y han estado desde el principio, pues desde Luis García Montero o el Gran Wyoming, a Joaquín Sabina o Almodóvar, o bastante gente del mundo de la cultura en general. Secciones fijas, aparte de lo que es política, economía del mundo, me gusta decir que desde el principio tenemos una sección que se llama Actúa, que bueno, en Estados Unidos viene a ser lo que es la comprobación, la verificación, que luego en algún programa de televisión, como el del Objetivo de la Sexta, se puso en marcha después, pero que consiste la sección la de verdad y mentira, es decir, consiste en comprobar, que es una de las labores que creo que en este país se habían dejado de la mano, comprobar si cada vez que un político, un personaje público hace una afirmación, no basta con escucharla y repetirla como loros, los entrecomillados en los medios, sino que hay que inmediatamente comprobar si dice la verdad o está engañando y publicarlo. La otra que decía, Actúa, es una sección, gracias Marta, Actúa es una sección en la que lo que proponemos es que los propios lectores, también desde la redacción, pero los propios lectores y socios proponen campañas concretas para actuar. Es decir, las barbaridades que dijo en su momento, acaba de ver ahí un ejemplo, Félix de Azúa, sobre Ada Colau. Pues un grupo de socios nos planteó que hay que pedir a la Real Academia que Félix de Azúa no siga ahí, no siga en una institución pública después de haber dicho determinados disparates. Se recogen firmas y a través de change.org pues se hace llegar la petición en cuestión. Hay campañas sobre asuntos como la privatización de la sanidad o la educación, etcétera, que han llegado a recoger 150.000 firmas, 200.000 firmas. Ha sido muy interesante lo que han tenido. Hay un elemento, y ya termino porque lo interesante será las dudas que tengáis o lo que podamos compartir.
hay un elemento que yo creo que es esencial para intentar recuperar esa credibilidad perdida y para a la vez convencer a la gente de que le dé valor a lo que hacemos. Y es la utilidad de lo que hacemos. Es decir, precisamente es más exigente, más exigible esto con las herramientas digitales. La gente tiene que notar, tiene que ver que lo que estamos haciendo juntos, quiero decir, los lectores y nosotros, y ellos tienen su espacio en Infolibre, aquello que pone allí, Club Infolibre, los lectores escriben, debaten entre ellos y tienen comunicación permanente, que nosotros destacamos en portada constantemente, artículos también de los socios, pero tienen comunicación con la redacción, yo hago un chat una vez al mes, etc. Pero tiene que ser útil en el sentido de que lo que hacemos, cuando hay una apuesta de investigación y una apuesta por una investigación a fondo de temas que otros medios no pueden tocar, el ejemplo que citaba Marta del IBEX 35, o en nuestro caso fue uno de los primeros temas de Infolibre, la privatización de la sanidad, pues tiene que comprobar que sirve para algo, ¿no? En el caso de la privatización de la sanidad fue así, es decir, es obvio que el proyecto que había para privatizar la gestión de la sanidad en Madrid fundamentalmente se paralizó por la gente en la calle, es decir, por la marea blanca, por el activismo de los propios médicos, especialistas que denunciaron en los tribunales, pero que salían y convocaban todos los fines de semana en la calle a la gente. Pero la otra pata fueron los tribunales, es decir, un juez que coge esa denuncia de los especialistas y pone en marcha una investigación. Y hay una tercera pata, que en ese sentido los medios debemos ser absolutamente modestos porque sinceramente creo que somos la última pata, pero somos una pata también. Cuando el juez que lleva el caso de la privatización nos pide a Infolibre que le demos toda la documentación de las historias que habíamos publicado y que demostraban que los grupos propietarios que se hacían con la gestión de esos hospitales privatizados no eran realmente de los accionistas que aparecían, sino que eran propiedad de fondos buitres que estaban radicados en paraísos fiscales. Pues cuando el juez ve toda esa documentación, no es que lo digamos nosotros, lo dicen los propios autos del juez cuando ya para la privatización, dice que entre otras cosas esos grupos no cumplen los requisitos que se exigen en los propios concursos que se habían abierto desde la administración. Es decir, lo que se hizo, lo que hicimos durante semanas en esa investigación tuvo un efecto que la gente puede comprobar. Podría decir lo mismo de algunos cuantos temas más de los publicados, pero yo creo que eso al final, entre nosotros que estamos todos de una manera u otra en el oficio, pues da igual, al final cada medio tiene sus apuestas, sus exclusivas, etc. Lo importante es que la gente capte que lo que hace y en lo que contribuye a que se sostenga y se siga haciendo periodismo tiene una utilidad, digamos, cívica, democrática, ¿no? Y práctica, ¿no? Bueno, y por último, lo de la sociedad de amigos que cité es fundamental, porque voy a explicar una cosa que normalmente nadie dice en los foros y en las asambleas y en los congresos de periodismo y demás. En este país, el 90% de los medios, digitales o de papel, no existirían si no fuera por los acuerdos comerciales opacos. Cuando he dicho antes lo de la publicidad, los ingresos publicitarios, lo de Julia Calle y demás, todo eso estamos hablando de la publicidad convencional, de la que entra en Infolibre por un botón automático, que salen los anuncios que salen y con los límites que nosotros mismos ponemos, que algunos los ha citado Magda también en su medio, ¿no? Ni anuncios de prostitución, ni anuncios sexistas, ni anuncios de juego, ni una serie de cosas, ¿vale? Lo demás es automático. Pero lo que no tenemos, porque renunciamos a ello desde el principio y nos comprometimos a que no tendríamos nunca, es acuerdos comerciales opacos con bancos, grandes empresas, etcétera, que no ponen la publicidad que corresponde a la audiencia que tiene un medio, sino que ponen X euros al año para que nos llevemos bien. Es decir, para que un medio tenga una capacidad de que la empresa en cuestión, el banco en cuestión, tenga la posibilidad de, hombre, avísame si vas a dar esto, vamos a revisar el acuerdo, si este año poníamos 100.000, vamos a ver si el año que viene son 200.000, etc. Esta es la realidad de cómo está funcionando el asunto de los ingresos en la mayoría de los medios de este país.
Y es que hace falta, lo que decía Magda, de perro no come carne de perro, es que hace falta que la gente se entere de esto. Porque no es verdad, y mientras no se asuma que esa es la realidad de los ingresos, y sin esos ingresos opacos, insisto, ni resistirían a unos medios, ni otros podrían dar beneficios. Esa es la realidad. Porque además en lo digital es muy fácil de contar. Es decir, los ingresos y las visitas y las audiencias y demás. Entonces hay cosas que no cuadran. Y lo último que iba a citar, por eso decía, lo de la sociedad de amigos es fundamental no solo para que la gente, los lectores, tengan posibilidad de ser propietarios, sino que además puedan controlar. Tienen su representación en el Consejo de Administración y por lo tanto tienen la capacidad de decir, oye, ¿esto qué es? ¿Esto otro qué no es? ¿Cuáles son los datos? Etcétera. Y hay que cumplir el compromiso de transparencia, no presumir de él sin cumplirlo. Es decir, una vez al año nosotros publicamos todas las cuentas, gastos e ingresos del proyecto. Los sueldos, todo absolutamente. De manera que el lector, que le estás pidiendo que ponga un dinero para que tú te sostengas y para acceder a la información, tenga toda la información de quién eres y cómo lo administras. Ese ejercicio de transparencia creo que es fundamental. La colaboración entre medios ya lo habéis citado y yo creo que es parte del futuro, pero no solo porque lo creamos, sino porque es la realidad ya ahí fuera. Es decir, tenemos que hacer cosas juntos, medios que compartimos algunos principios y que nos complementamos en contenidos. Creo que eso puede demostrar en temas determinados además esa utilidad a la que antes me refería. Gracias.